Shalom, Shalom, Parashat Vayeshev, segunda entrega. La Parashat de nuestra semana, como lo habíamos ya informado en la primera entrega sobre esta Parashat, trata sobre o comienza a mostrar la vida de Yosef Atzadik. Comienza a enseñarnos precisamente el desprendimiento que tiene Yosef de su padre, después de los 17 años en que se mantuvieron unidos y en un constante aprendizaje. Jacob, como sabemos, vio en la figura de Yosef, en el momento en que tuvo que volver Jacob desde Harán a Eret Israel, y se encuentra con Esav en el camino, y Yosef se interpone entre la visión del malvado de Esav frente a su madre, a Rachel. Entendió Jacob que Yosef era la persona adecuada, era la persona que va finalmente a enfrentarse en la lid final, o sea, en el punto final con su hermano Esav. O sea que de entre todos sus hijos, él es la persona que va a lograr imponerse en diferentes momentos de la historia y en diferentes circunstancias frente a el demut, la imagen del perverso, ¿no? El malvado que es Esav. Y es por eso que lo educa para esto, lo hace que conozca, que sepa, le entrega unas ropas especiales, hace con él una suerte de iniciación en la capacidad de lectura de los signos, y especialmente la lectura de los signos de los tiempos y del resto de las naciones. Y en nuestra parashá, precisamente, se produce o vemos la forma en que esta educación sale a flote, o sea, de la forma en que esta lectura de los signos que recibe Yosef va a comenzar a trascender, ¿no? Y va a comenzar a presentar diferentes aspectos que son los que van a caracterizar a Yosef Atzadik, a Yosef el justo. Nuestra parashá dice: Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaán. Comienza diciendo que se asentó Jacob en la tierra donde vivieron sus padres, donde vivió su padre, dice Megurei Aviv, donde vivió su padre, o sea, Yitzhak, be'eretz Canaán, en la tierra de Canaán. El punto acá que menciona que la tierra donde va a llegar es la tierra donde vivió su padre, es bastante interesante, además de ser el punto de partida, porque si bien Abraham, que también había vivido ahí en Hebrón, ellos van a vivir en Hebrón y de ahí va a salir Yosef, también Abraham vivió allí, compró la Marat Machpelah de Efrón, el hitita, está enterrada allí Sará, también está enterrado allí Abraham, y de alguna manera es el primer eslabón de esta cadena histórica y espiritual que es la familia de los hebreos. Sin embargo, la Torá nos enseña aquí que el pensamiento de Jacob estaba centrado precisamente en su padre, en Yitzhak, y en la tierra donde Yitzhak vivió. A diferencia de Abraham, que estuvo también en la Mesopotamia, que salió entre los ríos allá en el Éufrates, que estuvo en Eret Israel, como ya también sabemos, pero también bajó a Egipto y volvió. Él mismo, Jacob, sale, va hasta Harán, vuelve. Son personas que tienen una visión geográfica amplia. Sin embargo, cuando se quiere centrar la habitación, el lugar donde se va a vivir, se escoge la tierra donde el único que no salió de ella, que se movió siempre dentro de ella, fue Yitzhak. Y es por eso que se centra
esta parashá, o sea, comienza la parashá diciendo que hay una tierra, que es la tierra donde vivió Yitzhak. Y esa tierra en este momento la Torá la llama la tierra de Canaán. Allí vivió Yitzhak y no salió de ella, por lo tanto vuelve Jacob y allí es donde toda esta historia comienza. La historia, estamos en una parte nada más de la historia, pero la historia de Yosef comienza en la tierra de Canaán. A pesar que ya vemos sus albores en Harán y en Sucot, donde se encuentra con Esav, pero es aquí donde realmente Yosef aparece. E inmediatamente dice la Torá, Ele Toledot, Jacob, Yosef. Esta es la historia de Jacob, la historia o la descendencia, las generaciones, una palabra bastante amplia y que tiene como varios significados, depende qué es lo que venga después de la palabra, ¿no? Y acá la Kavaná es simplemente mencionar, si pudiéramos denominar simple algo en la Torá, mencionar la descendencia de Jacob. Y sin embargo, la única descendencia que se menciona es Yosef, porque dice Ele Toldot Jacob Yosef. Ben 17 Shana Haya Roe Tehav. Tenía Yosef 17 años y él pastoreaba a sus hermanos, o sea, de alguna manera tenía alguna forma de comportamiento que la Torá lo manifiesta con la palabra roé, pastor, o sea que era un líder, tenía un cierto liderazgo frente a sus hermanos, que se centraba en obviamente el negocio de la familia, que era el tzon, o sea, los rebaños. Ellos vendían y comercializaban animales, pero no solo eso, otras cosas más, como lo vemos de Abraham antes, pero en general era eso. Entonces, en ese campo de pastores, Yosef era uno más con sus hermanos, pero al parecer también con cierto liderazgo. Veuna Aret Benei Bilá. Y él era un Nahar, o sea, era un joven, con los hijos de Bilá, Be'et Benei Zilpá, y con los hijos de Bilá, o sea, los hijos de las sirvientas, Neshei Aviv, que eran las mujeres de su padre, de Jacob, Beya Be Yosef et Ivatam Ra'a el Avihem. Y Yosef trajo una palabra no certera, o sea, vino y contó cosas al padre de las que hacían supuestamente que él pensó que hacían sus hermanos. Acá tenemos sobre estos pesukim, ¿no? Hay bastante midrash, hay bastante que se ha hablado de ellos y se ha estudiado. Yo quiero centrarme en un punto que es extremadamente importante y que lo he mencionado en otras conferencias y en otras entregas dafka sobre esta parashá y sobre el momento ahora que estamos viviendo, que estamos acercándonos a la fiesta de Hanukkah. Yosef se nos presenta, si bien en la Torá se nos presenta, en cierto sentido hay una netiá, una inclinación a presentarlo como Nahar, o sea, un joven. El Midrash aumenta mucho más eso y nos lo presenta realmente con una estructura de comportamiento bastante infantil, que se arreglaba, que caminaba de una manera histriónica, podríamos decirlo, o sea, juntando los pies como para caminar de una forma diferente, que constantemente estaba arreglándose el cabello, que el padre le había hecho una ropa especial que no era exactamente nueva, era de generaciones anteriores, pero en él se transforma en algo diferente, algo distinto para él, que es lo que la Torá conoce como Ketonet Pasim, la túnica de rayas, que también obviamente tiene algo importante que mencionarnos, ¿no? Akshav, el comportamiento de Yosef no era gratuito. No es que él de alguna forma fuese una persona inmadura, sino que hay acá un trasfondo bastante más, digamos, amplio de lo que podríamos ver en forma muy directa, ¿no?
Nosotros vamos a ver después a Yosef bastante más maduro en Egipto, con decisiones que ya son decisiones sobre geopolítica, por ponerlo así. Entonces, vemos que era una persona madura, que tenía conocimientos y que podía manejarse también en un ambiente de adultos. Y esto no es algo que de pronto aparece, esto estuvo siempre. Sin embargo, Yosef en la casa de su padre, esos 17 años, desarrolló una forma de, de percibir la realidad que nosotros la vamos a denominar, yo la voy a denominar en esta entrega como algo infantil. No porque sea algo negativo, no utilizando la palabra infantil como algo negativo, sino por el contrario, utilizando la palabra infantil como algo esencial. ¿A qué me refiero? Los niños, cuanto más pequeños y empiezan a crecer, tienen una gran capacidad de credulidad, o sea, creen todo lo que se les dice. En una etapa de la vida del ser humano ingresa la duda, ¿no? Comienzan las dudas y comienzan los cuestionamientos sobre muchas cosas y estos van aumentando, ¿no? Pero los niños tienen esa capacidad de creer o de entregar esa confianza total, ¿no? En las personas adultas y especialmente en sus padres, ¿no? Como cuando a un niño pequeño que ya habla, le pueden preguntar qué mueve las nubes, probablemente el niño va a decir que es su papá, porque ese poder que ven en el ser adulto y en el padre, en la madre, es algo que para ellos lo llena todo, ¿no? Después ya esto va cambiando. Oh, muy bien, entonces esta característica es la característica más necesaria para poder encontrar una verdadera conexión con Hashem. Lamentablemente la vida diaria de los seres adultos nos ha hecho construir unas relaciones con Akadosh Baruj Hu, o sea, con Hashem, que son extremadamente extrañas, que pasan por conocimientos, que pasan por ideas, que pasan por pruebas, cosas que debemos probar para poder creer, cosas que deben demostrarnos para que las hagamos. Y probablemente en cierta medida es una forma de vida, esa, la de la prueba, ¿no? De que quiero conocer lo que hago y para eso tengo que entenderlo. En cambio el niño no, el niño hace, el niño está allí, el niño cree. Y por lo tanto, para que realmente haya una conexión profunda con Akadosh Baruj Hu, se necesita precisamente que exista esa infantilidad, o sea, que la persona vaya creciendo, obviamente va madurando, pero que siga manteniendo, que permanezca en él ese sentido ese de infantilidad, de las cosas infantiles, de las cosas que no necesariamente las puedo yo entender desde un punto de vista racional, pero que de alguna forma significan esa necesidad que el ser humano tiene de conectarse con el absoluto, con el Kadosh Baruj Hu, con Dios, a través de la simplicidad que tienen los niños. ¿Sí? Y es por eso que los niños son los más apropiados en la visión de ellos. Vemos lo puro, ¿no? Vemos lo puro, vemos lo santo, precisamente lo separado, precisamente por esa capacidad tan grande que tienen de entrega. Y eso hay que aprenderlo, y hay que mantenerlo y no perderlo. Si bien maduramos en otros aspectos, pero cuando nos centramos realmente en la conexión con Hashem, esta conexión tiene que pasar por la simpleza de lo infantil. Y así la persona puede llegar a niveles muy altos que le indican incluso también comunicación con las cosas sobrenaturales. Los niños suelen decirnos muchas cosas cuando son pequeños, de que tienen amigos imaginarios, de que escuchan voces, de que ven cosas, etc. Y nosotros pensamos, bueno, es la visión infantil de la vida. Y estamos en el gran error, ¿no? De pensar que eso no existe. Pero en el mundo del niño existe.
Y por eso que también la visión profética es una visión de un infante, es la visión del infante. Y esto era Yosef. Yosef estaba educado de esa forma. Y es por eso que los Midrashim, las historias que Hazal nos traen, hablan de comportamientos que nos parecen bastante extraños, ¿no? De que caminara de una forma peculiar, de que se vistiera, de que constantemente arreglara el cabello. Es para indicar precisamente esa necesidad de mantenerse en un nivel de pureza infantil. Y es precisamente eso, esa etapa de la vida de Yosef, junto con el hecho de que su padre estuviese constantemente con él, como dice el Pasuk de Israel Ahavet Yosef, Israel, que es el nivel más alto de Jacob, Ahavet Yosef, amaba a Yosef, Mikol Banav, de entre todos sus hijos, Ki ben Zekunim Hulo, porque era un hijo que había nacido cuando él era mayor. Y estos suelen ser hijos más amados, entre comillas, ¿no? Jacob no hacía diferencia, pero había una conexión mayor. De Asalo Ketonet Pasim, y ahí es donde aparece la ropa esta. ¿Okay? Pero inmediatamente, por el hecho de que el padre lo amaba, que quiere decir que había una conexión mayor con este niño, porque era un niño. Es lo que se presenta en los demás, delante de los demás hermanos como algo que crea una fricción y que va construyendo una grieta de ideas que van a irse separando. Y probablemente hubo una falta de entendimiento, o no en el sentido de no saber de lo que estamos hablando, porque los demás hermanos, las tribus, lo sabían, pero hubieron otras cosas que aparecieron y que nublaron muchas veces estos otros procesos más profundos. La Torá nos enseña que Vairú, dice en el pasuk que estoy leyendo en el Perek Lamet Zain 37, en el versículo 4 dice Vairú Ehav, y vieron sus hermanos que Oto Ahab Avihem, que a él amaba su padre Mikol Ehav, de entre todos sus hermanos, Vaisneu Oto, y lo odiaron. Velo yachlu dabro le shalom, y no pudieron hablarle palabras de paz. La Torá nos habla de manera bastante extrema sobre esta grieta, la diferencia, la diferencia de uno y otro, porque quiere mostrar realmente que la división fue profunda, sin que la palabra odio sea la más adecuada, pero para tratar de entenderlo es la palabra que va a utilizar acá el Mikra. Entonces, como consecuencia de su infantilidad, como consecuencia de su relación tan especial con el padre, se produce algo. Y es el hecho que Yosef contempla, mira actitudes que tienen sus hermanos, que le parecen a él que son actitudes no correctas, que no de acorde a la forma en que habían sido educados y la forma que tenían que comportarse en esa familia, y va y le cuenta al padre tres circunstancias o cosas que vio en los hermanos que le parecieron que no eran las adecuadas. Número uno, les vio teniendo trato con mujeres, que quiere decir que hablaban con mujeres en diferentes circunstancias, y es porque los hermanos, además de vivir del comercio de los animales, ¿no? Con lo que ellos trabajaban, ellos también eran cambistas, o sea, también eran banqueros para la época, como lo vemos de Abraham Avinu, que tenía monedas que se utilizaban en todas partes del mundo. Así fue también la familia, o sea, ellos se dedicaron también a préstamos, y entonces había comercio y situaciones comerciales también con muchas personas, incluyendo también con mujeres. Y esto Yosef
no supo averiguarlo en forma más profunda, porque no era la esencia del Yosef, es el niño, no es lo que podemos ver como lo que se ve es lo que está, ¿no? Entonces no fue más allá. Y vino y contó al padre. El padre entendió que había algo más, obviamente, y él sí averigua. Después también dice que ve a los hermanos que están comiendo carne de animales que no habían matado previamente. Se confundió, no averiguó, no preguntó. Y lo mismo pensó cuando creía ver que había una cierta diferencia entre los hijos de Lea y los hijos de las sirvientas, que eran tratados como si fueran hijos de esclavas, cosa que no existía realmente, pero Yosef no averiguó cuál era el motivo de ese trato. Iba y contaba al padre, y el padre averiguaba, sabía de qué se trataba, y las cosas no llegaban a más. Sin embargo, los hermanos, cuando vieron esta actitud de Yosef, comenzaron a sentir de que Yosef se estaba como separando, como que estaba construyendo otro mundo, estaba construyendo un mundo aparte. Y esto les causó un cierto malestar, que la Torá llama o que califica como lo yahluda verole shalom. No pudieron hablarle en paz, o sea, no pudieron hablar con él de una manera tranquila. Además de esto, pero no fruto de esto, sino fruto de esa infantilidad que dijimos que Yosef tenía, se produce un nivel mayor aún. O sea, ingresan a un nivel mayor, ingresa Yosef a un nivel mayor, que ese nivel mayor se llama soñar sueños. Y aquí comienzan y aparecen los sueños de Yosef. Los sueños de Yosef son una conclusión, una totzá, algo que se deriva de ese carácter infantil que él tenía y del gran amor que el padre tenía, o sea, de la sensación de seguridad. Y cuando ese mundo es un mundo simple, y cuando hay seguridad, entonces las puertas de lo absoluto se abren, las ventanas de los signos comienzan a fluir y los mensajes comienzan a llegar. Y llegan primordialmente o primeramente llegan a través de los sueños, que en personas de estos niveles eran proféticos. Y es así como la Torah nos dice, Vayahlom Yosef Halom, y soñó Yosef un sueño, Vayaget Le'ejav, y se lo contó a sus hermanos. Beyosifu od senoto, y ellos lo odiaron aún más. O sea, tuvo un sueño y este sueño lo cuenta a sus hermanos, y los hermanos sienten que la grieta esta se está abriendo mucho más. O sea, que estamos frente a un muchacho que está soñando. Y esto lo entendieron como algo peligroso, primero. Después dice la Torá, Bayomer Aleigen, les dijo a ellos, Oshimuna Ahalom Azeh, les dijo, escuchen este sueño, Asher Halamti, que soñé, y ahí les cuenta el famoso sueño de las gavillas, que en hebreo se llama Alumot, o sea que dice, Hine Anachnu, nosotros estábamos trabajando en el campo, Umealmin Alumim, y recogíamos espigas, Betoja Sadeh, dentro del campo. No hay que olvidar que al principio la Torá nos enseña que ellos trabajaban con animales, o sea, trabajaban en la cría y la venta de animales, de ovejas, ¿no? de ganado ovino, eran rebaños. Entonces de pronto Yosef trae una situación que al parecer no era la normal, porque no eran agricultores, por lo menos no sabemos que se dedicaban a la agricultura. En cambio, que Yosef trae que sí, que estaban trabajando en el campo. Beiné canta Kama Alumati. De pronto se levantó mi Aluma. Aluma es un grupo, un manojo de espigas. Begam Nitzabe se puso muy derecha. Beiné Tesubena, la rodearon Alumoteijem. Las gavillas de ustedes, o sea, de los otros hermanos. Batishta Javena la Alumati. Y se prosternaron se prosternaron delante de mi Aluma. Obviamente el sueño era bastante obvio. El muchacho estaba queriendo de alguna manera indicarles a los hermanos que había recibido un mensaje que venía de allá, de algo mucho más elevado, en el cual él, Yosef
era la persona a la que tenían que honrar, respetar e incluso arrodillarse delante de él. Los hermanos obviamente esto no les pareció atinente, y a cualquiera le hubiera parecido una desfachatez simplemente, y le dijeron que ¿acaso tú piensas ser rey sobre nosotros? ¿Que acaso tú piensas gobernar y tener poder sobre nosotros? Y agregaron a odiarlo más aún por sus sueños y sus palabras. La pregunta que todos tendríamos que hacer: ¿por qué dice por sus sueños? Si solamente se ha contado uno solo, tendría que haber sido por su sueño, no por sus sueños. Y después después trae la Torá que vaya halom ot halom acher, y soñó otro sueño. Vaisaper oto le'ejav, y se lo contó a sus hermanos. Vayomer hine halamti halom, aquí tuve un sueño, otro. Veiné hashemesh vayareach ve'achadasar kochavim mishtachavim li. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se prosternaban delante de mí. Vaisaper el Aviv, el Ejab se lo contó el padre a los hermanos. Vaigarbo Aviv, su padre, se disgustó y como que lo retó, ¿no? Dijo que Vayomerlo, y le dijo: Ma, Halomas de Asher Halamta, ¿qué tipo de sueño acabas de soñar? Nabo Anibe y Meja, de Ajeja, vamos a venir yo, tu madre y tu padre, el Ishtahabot leja y prosternarse delante de ti. Y en ese momento, el siguiente pasuk dice: Vaikan ubo ejav, y lo envidiaron los hermanos. Beaviv Shamaret Adabar, y en cambio el padre guardó el tema dentro del corazón. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta vez él sueña que el sol y la luna, que son sus padres, se prosternan delante de Yosef. Y los hermanos comprendían o sabían que, y esto es una ley de los sueños, según como lo estudia la Torá, que una persona que piensa algo durante el día, finalmente la sueña de noche. Entonces los hermanos pensaron que Yosef constantemente estaba pensando durante el día que quería ser o quería transformarse en el líder o en el rey, en el gobernante de sus hermanos, y por eso tuvo el sueño de las gavillas en el campo. Sin embargo, ellos opinaban, ¿no?, que normalmente, y como lo conocían, si él hubiese pensado eso, es probable, pero que hubiera pensado que también iba a gobernar e iba a consentir que su padre y su madre se arrodillaran delante de él, era algo que pensaban que un niño no piensa o no pensaría. Y como lo conocían, sabían que era un tzadik, no pensaban que fuese un rasha. Había una grieta, pero sabían que era alguien normal en esos aspectos, con un gran respeto a los padres. Entonces no hubiera pensado, no pensaría en que los padres se van a arrodillar delante de él. Y en cambio Jacob, cuando escuchó esto, entendió que había acá un mensaje más profundo. Y trató de desviar el tema diciendo: vamos a venir yo y tu madre, cuando sabemos que la madre de Yosef había muerto. Rachel ya había muerto. Entonces como que Jacob quiso decir: estás hablando una bobería, porque no vamos a venir yo y tu madre, porque tu madre ya está muerta. Entonces, ¿cómo puede ser que soñaste esto? Como si diciéndole que no fue nada. En cambio, los hermanos sí pensaron que había aquí algo más. Pensaron que había algo que va más allá de lo que estaban escuchando, que había algo más profundo, y se quedaron callados, no dijeron nada. Sin embargo, lo envidiaron. Dice: Vaikanu bo ehav. Lo envidiaron los hermanos. Entonces, este es el segundo sueño, y nosotros habíamos preguntado que ya después del primer sueño, dicen que los hermanos lo odian por sus sueños cuando solamente había tenido uno, y que el segundo sueño aparece después, que es el sueño del sol, la luna y las estrellas. Pero realmente sabemos por nuestra tradición que Yosef tuvo otro sueño más, el primero. Cuando en el pasuk Dalet, en el pasuk Hei dice: Vaya Halom Yosef Halom, soñó Yosef un sueño. Vaya Get Lehab, se lo dijo a sus hermanos. Vayosifu Noto, y los hermanos lo dieron aún más. Ahí está contenido en forma secreta de que hubo un primer sueño.
Y después viene el sueño de las javillas, que están en el campo, y después viene el sueño del sol, la luna y las estrellas. Ahora, el sueño, el primero no está presente, no está escrito qué fue, no está escrito qué fue lo que Yosef soñó, pero aparece sí en nuestros sabios, en la Gemara, en Masejet Megilá y en los Midrashim, aparece que Yosef soñó que 10 velas querían apagar a una vela. Se refiere a él, que no sé, 10 velas son sus hermanos, excepto Binyamin, obviamente, que es el hermano de él, de madre, quisieron apagar, o sea que iban a querer matarlo, en algún momento lo iban a querer matar. Eso es el sueño que tuvo del sueño de las velas. Entonces tenemos el sueño de las velas, el sueño de las javillas, el sueño del sol, la luna y las estrellas. Por cada uno de estos sueños los dos primeros los hermanos lo odiaron, como dice, o sea, vieron que Yosef estaba yendo a un kibún muy lejano. Los hermanos tenían una grieta profunda con él, pero todavía no había salido de ellos que quisieran matarlo, como va a ocurrir después. Segundo, el de las gavillas, que dijimos que ellos trabajaban con animales, Mapitón, que ahora estaban recogiendo trigo y gavillas, espigas en los campos. Ellos no trabajaban en los campos simplemente, ¿no? Y finalmente el sueño del sol, la luna y las estrellas, donde aparece alguien que ya no está vivo. Esta característica de Yosef, que lo transforman en el Baal HaHalomot, el dueño de los sueños, realmente es uno de los misterios más grandes que tenemos dentro del Tanaj, en que está introducido en muchas cosas más, pero ahí también está presente. Y está presente un misterio muy grande, el misterio de la separación de Yosef del padre y de la posibilidad de introducir a Yosef con todo lo que él es dentro de la historia del mundo, de la historia del espíritu del mundo. Y esto es lo que nos quiere expresar acá la Torah, o sea, una preparación, una iniciación muy profunda para, para educar a Yosef en una dirección. Y esa dirección es una dirección que va más allá de lo natural, que va más allá de lo natural en términos bastante simples, sobrenatural, y en términos, podríamos decir, casi psicológicos, que van más allá de lo consciente. O sea, Yosef ingresa en el subconsciente de la humanidad. Él está allí donde nosotros no estamos porque hemos socializado, porque nos hemos escapado de lo que nosotros mismos somos. Pueden poner las palabras que ustedes quieran. Pero Yosef está allí, él sí llega donde nosotros no queremos entrar, y Yosef entra. Ese es el niño va a abrir todas las puertas, ¿no? O sea, cuando los niños dejan solo y ven un mueble que tiene muchas puertas, las va a abrir todas. Nosotros somos más cuidadosos y hay puertas que no queremos abrir. Y Yosef las abre. Y allí se encuentra con lo más profundo que está en la mente de sus hermanos, que lo quieren matar. En lo más profundo del Derech que Akadosh Baruj Hu les quiere mostrar que en la tierra Él va a gobernar. Y finalmente, a nivel más íntimo, le muestra que también hay una conexión entre él y el mundo que está fuera de este universo, el sol, la luna y las estrellas, donde también él va a tener una función. O sea, si queremos resumirlo, este tema de los sueños en un mundo donde él vivía, donde los sueños eran algo importante y se explicaban y se comentaban y se interpretaban porque significaban que habían mensajes que estaban llegando. Yosef es la expresión, como dije, de aquello que trasciende lo natural, de aquello que trasciende lo consciente, de aquello que va a estar justamente allí donde nadie está, donde nadie quiere estar, y eso lo va a transformar en un ser poderoso, en un ente de poder a través del cual Akadosh Baruj Hu va a traer la Geulah a sus hermanos, a su familia en Egipto, y que en el futuro también va a completar esa Geulah cuando prepare el camino al Melech HaMashiach, al rey Mashiach, siendo él y Yosef, sus descendientes obviamente, una parte importante de la Geulah que nosotros conocemos como Mashiach ben Yosef. Esto es la punta de un gran iceberg. Estamos tratando de
de hurgar en la punta. Y trataremos de introducirnos más. Esto comienza aquí y va a continuar. Y cada vez va a continuar en forma más profunda. Que ayer nos dé los cojotes, las fuerzas para poder ingresar, descubrir, mirar y comunicar.